En el número 9 de tus consejos, que es el más breve de todos en la redacción, hacer todos los problemas al final del capítulo, que yo cuando lo leí digo, es muy críptico eso. ¿Qué quiere Claro. decir? Bueno, lo que pasa es que en física o en general en las ciencias, el libro de texto tiene la explicación con algunos ejemplos, inclusive el profesor da algunos ejemplos en el pizarrón, y al final tiene problemas de final de capítulo, el final del capítulo, ejercicios sobre el tema del capítulo, y normalmente la tarea para la casa, los homeworks, son algunos de los problemas del final de capítulo. Ocasionalmente el profesor eh, inventa algunos de los problemas. Problemas son problemas de matemática, ejercicio de Problemas de matemática. matemática, ejercicios podría ser de química, ejercicios de física, del tema que sea de mecánica cuántica, de electricidad, ejemplitos que son una ligera variante del otro, después van progresando, los del final se van haciendo más difíciles. Algunos libros tienen una estrellita para los muy difíciles, dos estrellitas para los... Ligera variante, y mi tía no tuvo a mi primo. Claro, ahí va. Ligera variante son Sí. grandes cambios, ¿no? O sea, Y sí, sí. y Rubén, sí, y me quedé con un primo menos, sí, sí. claro, Rubén Darío dice en el Nocturno, pensar que en un instante pudo no haber sido la historia que es Claro, mi vida desde que yo nací. O sea, hay claro. pequeñas modificaciones. Y sí, bueno, esas pequeñas modificaciones, y yo lo puse ahí porque escuché una vez de un colega era estudiante en Princeton y que fue a pedirle consejo a un super profesor que se llama Ed Witten, eh, que quería ver qué cursos tomaba y cómo empezaba con física, y le dijo, toma este libro, es un libro clásico de Landau, hacete todos los problemas del final de capítulo, todos los problemas del libro. Y para mí fue revelatorio. Yo siempre a mis estudiantes les digo, la tarea es 5 problemas del final de capítulo, pero hagan todos, y en ese sentido para mí es hacer la mayor cantidad de práctica, ¿no? De práctica de un tema que uno tiene, como hacer escalas en los instrumentos, ¿no? O como no sé cómo hacer, yo no sé si vos como escritor tenés una práctica en el sentido o tuviste una práctica de escribir cosas que por ahí son no publicables. Mira, viene bien la pregunta porque en el lenguaje se enmascara con el lenguaje cotidiano, o sea, que queda medio encubierto. En música es distinto, y en matemática y en química, lo que decía, pues son todos lenguajes distintos. La matemática es un lenguaje distinto, ¿no? Entonces, más lo querés dominar, más lo tenés que practicar. En Absolutamente. la música no solo hay un lenguaje, las partituras, que es diferente al lenguaje de la oralidad, sino que hay un problema físico, muscular, como en la danza, como en la pintura o el dibujo. O sea, son problemas, lo cual es buenísimo. A Dios gracias, no sabía a quién deidad nombrar, que nos mandaron los problemas físicos porque quita un montón de salames del medio, Alberto, no de salame que por no hábiles, sino por opiniones que no deja. A ver, ¿sale o no sale? Sale o no sale. Sale o no sale, ¿no? Entonces, Sí. pero en el lenguaje eso queda enmascarado, tenemos más salames, pero queda enmascarado. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que usamos todos los días, porque no nos dimos cuenta cuando estábamos entrenando para el lenguaje. Sí, sin embargo, en la poesía y en la escritura, sí hice un entrenamiento durante muchos años. No te estoy hablando de que me salió bien, no me salió bien, No, bueno. pero sí entrené. Mal no te salió, no te hagas ahora. No, pero pensemos en los que no nos quieren, Alberto. No, no te quiere. Claro. Siempre está el bosque con los lobos, Sí. pero hablando para los que vinieron a la fiesta entonces, eh, a mí me gustó el consejo tuyo porque finalmente lo que queremos es que la materialidad no sea un estorbo, ¿verdad? ¿Un Claro. estorbo para qué? Para el pensamiento y para la creatividad, o para la intuición, que te estoy robando lo que ibas a decir porque me lo pasaste por WhatsApp, que ibas a hablar de la Surgió intuición. de... No, bueno, es así, ¿no? Vos sé que mientras vos decías los de escribir, yo me acordé, y de eso de que está medio enmascarada, me acordé, no me acuerdo quién le escuché, de un gran escritor que dice, ¿vos escribís? Le pregunta una persona a otra. No, nunca probé.
No sé si escribo, porque nunca probé. Es como que le digas a alguien, ¿tocas el violín? Ah, no sé, nunca probé. O sea, uno piensa que escribir es más fácil que tocar el violín, digamos, porque así como la guitarra es un instrumento muy fácil de tocar mal, porque vos de entrada tocas un par de acordes del violín. Pero me perdí en el ejemplo, me perdí en el ejemplo. Porque vos decías que, si yo entendí bien, esa práctica queda en el escribir, queda un poco enmascarada, digamos, queda invisible, porque no parecería ser que uno necesita una gran práctica, un gran desarrollo de problemas de final de capítulo en sentido amplio para escribir bien, como diciendo, Claro. ¿no? Pero ahí después viene el caso y te das cuenta que resulta que cuando escribís, ¿cómo haces para no quedar como el tío borracho que dice un discurso en un casamiento? Porque uno cae un montón de ripios, que es decir lo mismo que ya se dijo, Bueno, pero ahí viene la práctica, ¿no? Exacto, ahí viene la práctica. Porque finalmente cuando escribí, ¿de qué se trata? De transmitir de uno a uno una experiencia, o sea, yo tuve esta experiencia o iluminé esta idea y te la quiero transmitir de manera que vos entiendas que de una manera, digamos, de uno a uno, en una escala de uno a uno. Eso para mí es escribir, ¿no? O sea, que te llegue sin, de manera directa, sin artificios. Y a mí lo que me ha pasado, sí, con muchos años, es decir, yo llevo, a ver, no me acuerdo, 20 años mínimamente tallereando todo lo que escribo. ¿Tallerear qué quiere decir? Yo escribo, tengo una rutina. Si es prosa son 500 o 1000 palabras por día, ¿no? Entonces ese es mi objetivo Bueno, mínimo. esos son los problemas de final de capítulo que uno sigue haciendo, ¿no? Exacto. Entonces yo sé que a partir de las 1000 o de las 500, si estoy muy cansado, igual 500 palabras, si no, mi normal es 1000. Yo sé que haciendo 1000 a partir, que es una página y media más o menos, a partir de ahí el día son vacaciones para mí. 1000 palabras es una página y media. Sí, a un espacio sí. Pero vacaciones literales, es decir, yo siento que soy libre no, no es que eso me pesó, no, pero soy libre en el sentido de la felicidad del día cumplido, ¿no? Entonces, bueno, ahora yo cuando escribo no corrijo, ¿no? Ahí, y sobre esto quiero hablar, si no me voy a explayar mucho. Pero después de muchos años de entrenamiento y de tallerear, quiere decir que yo todo lo escrito se lo doy a alguien que lo mira desde afuera y me señala esto, vuelvo a corregir. Hoy, por ejemplo, a las 4 de la tarde, hoy yo tengo mi clase de poesía con alguien a quien le mandé los poemas, según yo, terminados, y me va a cachetear el Qué ego. importante, ¿no? Qué importante que es mostrar eso, ¿no? Mostrarle, tener el rebote de alguien. Ahora, ¿las personas que a vos te hacen los rebotes son siempre expertos o tenés también lectores? No, yo prefiero que sea gente que... A ver, yo siempre lo digo así, prefiero que las piñas sean entre amigos, o sea, que no salir a los golpes afuera, es decir, prefiero que la lectura más dura, recia. De hecho, en México yo hice 7 años de taller con Nara Araujo, queridísima profesora cubana. Ella era doctora en letras por la Universidad de Moscú y yo llevaba literatura infantil, o sea que estaba sometido a un análisis muy, muy recio. Yo sentía que lo que salía de ahí después podía vérsela y ir al barrio sin problema. O sea, entonces, ahora, pero no quiero dispersarme. O sea, lo que te quería decir es que después de tantos años de escribir y tallerear, algunos mecanismos ya se van haciendo cada vez más inconscientes. Entonces, a la hora de escribir, no estoy pensando en qué escribo, es más parecido. Si yo lo tengo que describir, y acá termino, la sensación es como que me están dictando o estoy presenciando una escena y yo nada más tecleo. Bueno, Esto no es ni conseguir eso que te pensamiento, estén dictando es maravilloso, ¿no? pero esto no es ni pensamiento mágico, No, ni no, por supuesto. guayaguaya, ni la No, música, no, no. ni la musa me sopló al oído. No, es, es muy parecido a, ¿viste ese estado de cuando te despertás a la mañana, Alberto, y uno se está como teniendo una discusión y peleando, y yo le voy a decir y le dije, y le voy a decir y le dije?
¿no? Un estado así como intermedio de la conciencia, que no estás ni dormido ni en una lucidez alerta. Ese estado intermedio, y de mucha conexión, de mucha lucidez, pero que no es de la alerta que se usa para corregir, es el que yo he logrado, en mi Qué caso, bueno. con esa práctica de las Bueno, de la que vos recomendás. claro, claro, pues en el caso de la física o en el caso de las ciencias, esa práctica, para mí, lo central de esa práctica es resolver problemas porque vos entras a un cuerpo de conocimiento que en principio te es ajeno en gran medida, ¿no? El lenguaje de la matemática, el lenguaje de la física y la resolución de acertijos, básicamente, en base a nuevos elementos que vas aprendiendo, nuevas reglas que vas aprendiendo. Entonces, es como el gimnasio del deportista o las escalas o esa práctica previa que vos haces para desarrollar la intuición, es la resolución de problemas, porque a la larga te da ese tipo de herramienta que luego uno cuando va a encarar un problema nuevo, porque de alguna forma, digamos, vas preparado con ese sentido inconsciente que estás diciendo vos, en el sentido de que no hay recetas para resolver problemas. No hay una estrategia, porque ahí uno se nutre de herramientas, porque resolver un problema es un proceso creativo, es decir, vos tenés la creatividad es una resolución de problemas. Entonces, cuanto más herramientas tenés vos para encarar situaciones nuevas, dentro de un cierto lenguaje, más chance tenés de poder desarrollar tu creatividad ante una situación nueva. Y ¿no? Vos sabés que acabas de nombrar dos palabras con las que yo no hubiera asociado, por supuesto sí, pero a, a la ciencia y a los problemas y a la matemática, que es la creatividad y la intuición. Porque vos decís, ¿qué intuición puede caber frente a un problema matemático? ¿Cómo? ¿O por qué? Y yo pensaba que la intuición estaba más ligado a unas hierbas aromáticas colgadas con un estambre, como le dicen en México, con un piolín para que se espanten los espíritus, no la matemática, No, Alberto. pero también hay una intuición del conocimiento, ¿no? O sea, uno tiene cierta sabiduría o conocimientos que los va incorporando a nuestro inconsciente, o no sé decirlo si es apropiado, pero que te hacen saber, bueno, a mí me empezás a recibir ciertas señales de que ves que hay gente que está caminando, que nunca habías visto, y tu intuición es que hubo un accidente, digamos, ¿no? Porque a partir hay una intuición en la ciencia muchísima que está, digamos, el sentido común, ¿no? El sentido común es algo que uno Se va desarrolla en base a, ilustrando. claro, uno lo desarrolla al sentido común, los chicos ya tienen sentido común, si vos decís que ahora voy a saltar y voy a salir volando, el chico tiene 4 años y ya te mira con cara de que estás, digamos, de que es imposible. Porque ha desarrollado una intuición a partir de ver que todas las personas caminan a cierto nivel del piso y que nunca ha visto a nadie volando y le parece irracional ya que, que alguien vuele. Ahora, cuando uno entra a un universo con reglas distintas, eh, tiene que aprender ese sentido común nuevo. Y ese nuevo sentido común, y que vos lo ves después cuando hablas con físicos que hablan con una cierta naturalidad cotidiana del mundo microscópico, del átomo este que viene para acá, y que bueno, no, porque la onda esta que viene para allá, y es como si estuviesen hablando de algo de una escena en la que vivieron, ¿no? Porque uno desarrolla un sentido común de cómo funciona un mundo que no es accesible a nuestra mirada, ¿no? Y eso para mí la clave es resolver esos problemas, como es también tu práctica o ir al gimnasio para un deportista que desarrolla la musculatura para poder correr y después poder hacer una jugada que nadie esperaba. Bueno, entonces, de mi lado, Alberto, yo sintetizaría y me quedo con, por una parte, un mix de lo que charlamos y es entrenar mucho para que la materialidad no sea tema y ahí surge otra cosa a la que vos llamás también intuición o creatividad eh, y que, bueno, y que sería
una mirada de mucha más libertad, ¿no? Un manejo de mucha más libertad en el lenguaje y que en mi caso va también muy asociado al gozo, al placer, ¿no? Absolutamente, libertad, absolutamente. gozo, intuición, Y pero siempre en un hay lenguaje un común, goce ¿no? en la matemática, un goce en la física, en la ciencia, en aprender esa, ese lenguaje nuevo que en el fondo tiene muchísimo de poesía porque te da satisfacción cuando vos encontrás cuando aprendes algo nuevo, o dicha de entender, como dice Borges, o cuando resolves un problema nuevo, ¿no? Entonces, Vos sabés que hoy justo estoy ahí en uno de los poemas que voy a trabajar esta tarde con la profe, con la maestra, ahí en uno de los versos, por una razón, ¿no? X, no importa, pero viene y digo, cada palabra menos es una piedra en el bolsillo, yeah. ¿no? Y cada palabra, porque estoy hablando del lenguaje, digo que el lenguaje es como la harina y el molde con el que vemos, a mí me importa mucho el lenguaje, ¿no? Pero no el lenguaje en términos de reverencia a la Real Academia, no, el lenguaje mío, el que uso para hablar con mis hijos, que no sea diferente al que uso para escribir poemas, y que el que uso para poemas no sea diferente, y eso no quiere decir que a mis hijos les voy a decir, Vicente, Santiago o Musas, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque si no hay algo equivocado en cómo estoy concibiendo el lenguaje o en cómo estoy concibiendo a la poesía, si los divorcio tanto. Entonces, en el poema yo digo algo así como que, bueno, el lenguaje es la harina y el molde con el que vemos el mundo, ¿no? Y esa es la razón por la que me importa mucho vivir en mi lenguaje y trabajarlo trabajarlo tanto. Y el Y molde, entonces, fíjate que el molde está buenísima la metáfora para mí, porque en la matemática es una especie de lenguaje que es el molde en el que, curiosamente, por razones que no entendemos, las leyes, las regularidades del mundo entran dentro del molde de la matemática, ¿no? La matemática sirve para describir, para arropar la realidad física, ¿no? Curiosamente. Es un misterio, en cierta manera, ¿por qué? ¿No? Pero es así, o sea, la idea del molde. Y yo cerraría, si querés, digamos, porque en anticipo a lo que sería la última pregunta, al último consejo, qué importante que es no alguien me como spoileé vos. la una. No, bueno, pero comento en anticipo, que no voy a decir cuál es. Qué importante que es que alguien consagrado como vos, digamos, por más que te haga el modesto, siga estudiando, siga hablando de la profe, ¿no? O sea, el tratar de ser un estudiante permanente, ¿no? A pesar de que uno puede crear, puede tener 25 libros, puede tener 47 premios, siempre hay algo en lo que uno puede ponerse en ese lugar en el que yo pongo a mis estudiantes cuando les doy los consejos. Yo también me estoy poniendo en ese lugar, ¿no? Pero es un alivio, ¿no? Es un alivio como cuando vos visitás a Rux en Argentina Uf, o como cuando vos hablás con los que fueron tus profesores en la universidad. Es un alivio, ¿no? O sí, sea, para ocupar de nuevo el lugar. Es un sí. alivio, es un alivio no sé, a que no nos coma el personaje, no lo sé, yo lo vivo como un alivio, qué sé Sí, yo. totalmente. Y además ponerse también en estudiante ante algunos que no, supuestamente son menos estudiantes que uno mismo. Digamos, yo aprendo muchísimo de muchísimas cosas que me dice gente que tiene muchísima menos formación científica que yo, ¿no? También soy estudiante de las cosas que ellos Sí, dicen. pero vos sabés que yo te desconfío ahí cuando decís eso, porque lo digo en buena ley, lo digo para escucharte. ¿Sabes por qué? Porque vos sos un profe muy reconocido, ¿no? Y cada vez que vos decís, yo aprendo de mis estudiantes, yo digo, sálgase de mi banco, profesor, que yo vine a tomar. No, es que ¿Cómo es eso? muchos no se dan cuenta que me están diciendo cosas que yo no sé, ¿no? Por supuesto tengo que mantener, y está bueno mantener cierto sentido de autoridad para que te escuchen, para que no se pongan a ver el chat, pero es cierto que yo doy clases, o sea, enseño, comunico, cuento historias, pero en más de una ocasión, casi te diría en cada una de las clases, saco algo que no sabía o algo que podría haberlo contado distinto y que no hubiese sabido si no me hubiese dicho algo alguien de la clase.
¿no? Con esa ingenuidad que tiene. O sea, hay que saber también succionar de los que saben menos, ¿no? Está bien, pero no es un 50-50. O No, sea, no, obviamente, no. no, claro, a eso voy Yo estoy ahí para que no nos quedemos sin trabajo, Alberto, por eso voy, ¿a qué voy? No, yo, o sea, obviamente en cada teatro y en cada show que doy, yo también me llevo, la salida que tuvo tal chico, ese papá que bueno estuvo lo que hizo, qué maravilla lo que me dijo el asistente de un teatro, ¿no? Pero eso es como ponerle orégano. Claro, Y no, todo pero lo demás, hay que creérsela y hay que hacerse cargo del lugar en el que uno está, ¿no? Obviamente. exactamente. Y exactamente.